África. Un nombre que evoca sabanas doradas y atardeceres de fuego, pero es mucho más que una postal. Es un continente de secretos, donde la historia se talló en piedra, se cantó en leyendas y se susurró en el viento del Sahara. Este no es el África de los clichés, sino un viaje al corazón de sus misterios. Civilizaciones florecieron y desaparecieron, dejando enigmas que desafían nuestra comprensión. El mapa de África está lleno de espacios en blanco, no por vacío, sino por historias no contadas. Reinos cuya riqueza superaba la de Europa, ciudades monumentales sin rueda, conocimientos astronómicos avanzados. Cada desierto, selva y río es guardián de secretos. Nos invita a escuchar el latido de su tierra, que narra la saga de la humanidad. Imagina caravanas de sal y oro cruzando el desierto, arterias de imperios como Mali, Ghana o Songhai. Sus capitales eran centros de saber y arte. Tombuctú, un faro de conocimiento. Estas historias han sido relegadas, pero su legado es monumental. Exploraremos ruinas de grandeza perdida, rituales ancestrales y ecosistemas salvajes. África es un mosaico de miles de culturas y paisajes, cada pieza una parte de una historia compleja. Una historia apenas comprendida, que desafía lo que creemos saber. Nos obliga a mirar más allá de los titulares y cuestionar nuestras ideas sobre el pasado. Este viaje es una invitación a descubrir el verdadero latido de África. No es un monolito, sino un continente de diversidad y profundidad. Cada paso revela un nuevo misterio, una nueva maravilla. África es la cuna de la humanidad y el escenario de futuros desconocidos. Su historia es un espejo en el que todos debemos mirarnos. Lo que ignoramos de África es tan vasto como lo que creemos saber. Y en ese eco, encontramos la promesa de descubrirnos a nosotros mismos. En África Occidental, donde el Sahara se encuentra con la sabana, surgió el legendario Imperio de Mali. Su riqueza en oro era tal que alteró la economía mundial medieval. Mansa Musa, su emperador más famoso, viajó a la Meca con una caravana tan opulenta que provocó inflación en el Cairo. Pero Mali era más que oro. Era un centro de conocimiento. Mansa Musa trajo arquitectos y eruditos, transformando Tombuctú y Djenné en centros intelectuales. La Universidad de Sankore albergaba miles de manuscritos sobre astronomía, matemáticas y derecho. La gran mezquita de Djenné, de adobe, es la mayor estructura de barro del mundo y símbolo de la fusión entre fe islámica y tradiciones locales. El oro se agotó, las rutas cambiaron, pero el legado de Mali persiste. Vive en la música de los griots y en los manuscritos de Tombuctú, muchos salvados de la destrucción. El orgullo de Mali es el eco de una grandeza que el mundo apenas redescubre. El Imperio de Mali nos recuerda que la riqueza de una civilización se mide en sabiduría y cultura. Sus historias siguen vivas en la memoria colectiva. Mali fue un faro de poder, arte y conocimiento en el corazón de África. Su legado ilumina la historia africana hasta hoy. Al sur de África, entre colinas y sabanas, se alza Gran Zimbabue, la gran casa de piedra. Un laberinto de muros y torres de granito, construido sin mortero, que ha resistido siglos. Su perfección arquitectónica desconcertó a exploradores y arqueólogos. Durante mucho tiempo se negó su origen africano, atribuyéndolo a civilizaciones extranjeras. Pero la verdad es clara, Gran Zimbabue fue la capital de un imperio indígena que controló el comercio de oro y marfil. El gran recinto, con muros de más de 11 metros, y su misteriosa torre cónica, siguen desafiando explicaciones. Caminar por sus pasadizos es sentir el peso de una historia olvidada. Su abandono sigue siendo un enigma. No hubo guerra ni catástrofe, solo un éxodo silencioso. Las teorías apuntan a cambios climáticos o rutas comerciales desplazadas. Hoy, sus muros son testigos mudos de la grandeza africana. Gran Zimbabue es un monumento a la ingeniosidad humana y un enigma vivo. Nos recuerda que la historia de África está llena de capítulos sorprendentes y que aún quedan secretos por descubrir en sus piedras. Más allá de Egipto, en Nubia, floreció el reino de Kush, tan antiguo y poderoso como su vecino del norte. Durante la dinastía 25, los faraones negros de Nubia gobernaron Egipto, marcando un renacimiento cultural. Pero su legado más visible está en Meroe, más de 200 pirámides, el doble que en Egipto. Pequeñas, de ángulos agudos y arenisca rojiza, son tumbas de reyes y reinas nubios. Los kushitas adaptaron dioses y costumbres egipcias, pero forjaron una identidad propia. Desarrollaron la escritura meroítica, aún sin descifrar.
y sus reinas, las Kandaks, gobernaron con poder absoluto. Las pirámides de Meroe son una declaración de independencia cultural. Olvidadas por siglos, hoy son uno de los tesoros arqueológicos menos explorados. El reino de Kush nos obliga a reescribir la historia del Nilo. Su grandeza demuestra que la civilización africana tuvo muchos epicentros. Más allá de imperios, el alma de África vive en sus pueblos y rituales ancestrales. Los Dogon de Mali poseen un conocimiento astronómico asombroso, incluyendo detalles sobre Sirio B, invisible al ojo humano. ¿Cómo lo sabían? Su sabiduría oral desafía toda explicación sencilla. En Etiopía, los Hamar practican el salto de los toros, un rito de paso que define la adultez y la cohesión social. Las cicatrices de las mujeres son símbolos de lealtad y apoyo. Los Wodabe del Sahel celebran el Yerewol, donde los hombres compiten en belleza y las mujeres eligen pareja. Estos rituales son mucho más que folclore. Son sistemas de conocimiento, espiritualidad y comunidad. Cada uno revela una forma única de entender la vida y la pertenencia. Son ventanas a otras maneras de ver el mundo, y mantienen viva la conexión entre pasado, presente y tierra. África es más que desierto y sabana, en su corazón late la selva del Congo, el segundo pulmón verde del planeta. Un mundo de sombras y sonidos, hogar de especies aún desconocidas. En las montañas, Virunga vive el gorila de montaña, símbolo de nuestro pasado evolutivo y de la urgencia de conservación. La selva guarda leyendas de criaturas misteriosas, como el Mokele Mbembe, y especies aún por descubrir. Madagascar, isla única, alberga el 90% de su vida silvestre exclusiva, lémures, camaleones y baobabs. Es un laboratorio viviente, un continente en miniatura. Explorar estos santuarios es descubrir que los mayores misterios de África están vivos y evolucionando. La biodiversidad africana es un tesoro aún inexplorado. Protegerla es proteger el futuro del planeta. En cada rincón, la vida desafía lo conocido y nos invita a seguir explorando. En África, el arte es un puente entre el mundo visible y el invisible. Las máscaras no son decoración, son objetos de poder, conductos para los espíritus. Cada diseño, color y material tiene un significado profundo. En ceremonias, el portador de la máscara se convierte en el espíritu que representa. Las máscaras Dan, Fang o Dogon expresan ideales, cosmologías y roles sociales. El ritmo de los tambores guía la danza y conecta a la comunidad con lo sagrado. Estas ceremonias reafirman la identidad y el equilibrio espiritual. El arte africano inspiró a Occidente, pero su verdadero significado solo se revela en el ritual. Las máscaras son códigos secretos, vivos en la danza y la creencia. Son la expresión más profunda de la cosmovisión africana. La historia de África está viva en sus ciudades y aldeas, en la música, la comida y las lenguas. Los griots de África Occidental, guardianes de la memoria oral, mantienen vivas las epopeyas de imperios como Mali. Su música y relatos son puentes entre pasado y presente. Las antiguas rutas comerciales aún influyen en la economía y la cultura. El pasado es el subsuelo sobre el que se construye la vida diaria. El orgullo panafricano crece al redescubrir historias como Gran Zimbabue y Nubia. Se forja una nueva narrativa que desafía la visión colonial de un continente sin historia. Los jóvenes africanos encuentran inspiración en estas civilizaciones para construir el futuro. El eco de imperios y reinos olvidados es una fuente de identidad y esperanza. África mira al futuro con la fuerza de su pasado. Hemos cruzado arenas y selvas, contemplado pirámides y rituales ancestrales, pero cada respuesta sobre África abre nuevas preguntas. El continente revela fragmentos de su grandeza, pero nunca su totalidad. ¿Qué secretos yacen aún bajo el Sahara o la selva del Congo? ¿Qué conocimientos se perdieron para siempre? África nos obliga a cuestionar nuestra visión de la civilización y a reconocer la riqueza de las culturas orales y el arte espiritual. Nos enseña que hay muchas formas de ser humano y de construir sociedades sofisticadas. El mayor misterio de África quizá no sea su pasado, sino su futuro. ¿Cómo dialogará la nueva generación con su herencia ancestral? El viaje por África es un viaje al corazón de la humanidad, y al final, la pregunta eterna permanece: ¿cuánto de lo que creemos saber es solo la superficie de una verdad mucho más vasta y antigua?